Silencio. 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 Señoras y señores, el Club Silencio. 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 Muy buenas tardes. Gracias. Silencio, una vez más con usted. Curiosamente, en este silencio, y lo vamos a compartir, fíjese que es el programa de silencio número 77. Curiosamente, hoy es día martes 7 de julio. Y curiosamente, ya sabe usted, es el séptimo mes del año. Así que hoy el día de la suerte es 7777. En nuestro mini tweet de hoy, Carlos Guerrero nos pregunta ¿por qué el gobierno les sigue pagando a los supuestos maestros que no trabajan? Por falta de autoridad. Punto. Aparte de eso, porque hay componendas. Hay componendas que tienen muchos años y de tanta componenda para que los maestros sean comparsa del sistema político nacional, no importando el partido en turno, pues lógicamente de pronto se voltearon los papeles y resulta que ahora los que parece que tienen el control y el mando son los maestros. De manera más, vamos a decir, obvia, los de la sección 22. Tenemos, por supuesto, grupos que saltan en Michoacán, grupos que saltan también en lo que es el Estado de México, grupos que saltan en Guerrero. Los más saltarines se encuentran en Oaxaca y tenemos también algunos saltarines verdes en el estado de Chiapas. ¿Cómo se va a corregir? No me lo preguntó, pero con mucho gusto voy a decirle a usted que el día que se apriete, pero bien el cinturón, el secretario de Educación Pública Federal, y el día que más allá del republicanismo entendamos que somos un solo estado, que se llama República Mexicana, y que una cosa es la llamada soberanía, entre comillas, de los estados, y otra cosa es ser el secretario federal de Educación, ese día van a poner en orden a todos estos secretarios de Educación, a todo su múltiple personal y por supuesto a los maestros los tienen que poner en orden. De lo que se trata no es de acciones de maldad, de crueldad, de ignominia. De lo que se trata simplemente es de que se cumpla con el sentido común, con las leyes común, con el derecho común, lo que llaman el common law, y lo que se llama la Constitución mexicana y sus muchas leyes primarias, secundarias y terciarias y algunas más. Ese día, el señor secretario de Educación, repito, tendrá que apretarse hasta donde dé su cinturón para decir: aquí quien manda es el gobierno federal y no vamos a romper la federación por un asunto de estos. Así que el que falte no se le paga. El que falte más de lo que dice el reglamento, 3 días. Pues se fue a su casa como en cualquier otra empresa. Y el que no pase los exámenes, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? ¿Nos va a hacer a algunos de nuestros alumnos más atrasados de los que están ya muchos de ellos? No. A su casa, señorita, a su casa, señor, y no lo necesita la República. Bueno, pues, don Carlos Guerrero, muchísimas gracias por su mini tweet y pues bueno, usted juzgará lo que le hemos respondido. ¿Quién nos manda a nosotros? No me refiero si nos manda mamá o papá,
tampoco si nos manda el hermano o la hermana mayor, tampoco si nos manda el maestro o la maestra, tampoco si nos manda el gobierno o no nos manda. No, no, no. ¿Quién manda en las decisiones y en los pensamientos y en las emociones de nosotros? ¿Quién? Sí, ya sé que usted dijo yo, pues ¿quién más? Yo. Bueno, pues hemos invitado nuevamente a la doctora Susi de Pavía para que nos explique lo que se ha venido avanzando, investigando, publicando en torno a algo que no me voy a adelantar, pero que creo es muy interesante que lo podamos no solamente escuchar con atención, con retención, sino que nos demos cuenta que la correlación entre yo y yo, ella nos las va a explicar, pero es una correlación, como que somos dos en uno. Parece así como complicado, pero no lo estoy haciendo con la intención de que le trate de presentar un trabalenguas. Y nos acompaña la doctora Susi de Pavía, que hace ya algunas semanas estuvo con nosotros y conversamos sobre un tema que, de acuerdo al auditorio de Silencio, les fue de mucho interés en relación a varios asuntos ligados a nuestro cerebro y también a nuestra forma de pensar, por supuesto, y como consecuencia al tipo de vida que llevamos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien también, muchas gracias. La vez pasada, por supuesto, el tema es muy amplio y quedamos de conversar sobre por qué nos enfermamos, por supuesto, los seres humanos. ¿Por qué nos enfermamos? La pregunta puede sonar o muy inocente o muy tonta, pero usted tiene sobre esta materia toda una explicación, yo creo que muy útil pues para todos, empezando por usted y empezando por mí y el público, por supuesto. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre el cerebro y las enfermedades? Puedo explicar que para el cerebro no existe el otro. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, yo, Susi, estoy muy enojada con Juan. Juan está en esa esquina. No puedo hacer todo el enojo una bolita y aventárselo a la cabeza de Juan y que le estalle. No. El cerebro voltea y dice, Juan, yo aquí en Susi no veo a Juan. A la única que veo es a Susi, y Susi tiene una masa de enojo que no ha resuelto o ha eliminado. ¿Dónde se la acomodo en el cuerpo? Todo depende si fue dinero, familia, tal vez empieza un problema digestivo, un problema de hígado. El cerebro en sí, per se, no conoce ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hijos, ni a nadie. Nada más es cómo te sientes. Triste, enojado, deprimido. Y si no resuelves y eliminas todos esos sentimientos, a ver dónde el cerebro los va a acomodar en el cuerpo. Por eso es tan importante el perdón, no para el otro, sino para uno mismo, porque es una solución para poder liberar al cuerpo de todas estas emociones, cargas que si no se atienden en su momento pueden crear una enfermedad. El perdón, ahorita regreso al perdón porque me parece un punto que quisiera que nos explicara un poquito más, pero yo creo que muchas personas que estamos escuchándola a usted, doctora de Pavía, hemos de pensar, a ver, ¿cómo está eso de que mi cerebro no está consciente de este personaje Juan, el cual me ha causado alguna problemática en la vida? Porque por lo menos en lo que es la parte como nos movemos, sabemos que es Juan y sabemos lo que nos hizo o lo que nos va a hacer o lo que no nos hizo y que nos genera este enojo que usted menciona, que por supuesto es difícil de perdonar. Pero, ¿cómo se da el que el cerebro no sabe que es Juan, pero yo sí sé que es Juan y el cerebro lo tengo adentro de mi cabeza? Sí. Para el cerebro lo más importante es mantenerte vivo momento a momento. Es la sobrevivencia. Entonces, de esta manera, ¿cómo puedo sobrevivir al estrés que me está causando toda esta situación? Pero es a mí.
lo hacemos interno. De esa manera funciona. O sea que, si me permite ponerlo en otras palabras, el cerebro está, digamos, consciente de que su tarea principal es mantenerme a mí o a quien sea en las mejores condiciones y en el último grado mantenerme vivo y bien también, quiero suponer, vivo y bien. Pero él no capta si la problemática que sea, que ya hablaremos de algunos ejemplos, supongo, se llama Juan, o se llama el gobierno, o se llaman los impuestos, o se llama la escuela, o se llama el tránsito de vehículos, etcétera. El cerebro solamente entiende, y usted corríjame, entiende hasta el problema en sí que estamos nosotros viviendo o sufriendo, pero no le pone nombre. Exacto, es el sentimiento, cómo lo sentimos. Le voy a dar un ejemplo. A ver. Este chico, unos 16 años, llega a mí con un problema, un caso de proteinuria. Es un problema de los riñones. ¿Y qué significa? Que está aventando proteína a través de los riñones. Sí. Y el significado biológico, ¿verdad?, de una proteinuria es a quien quiero matar. Entonces, la mamá me pregunta, ¿cuál es el significado biológico? Se lo contesto y me dice, te dejo sola con mi hijo. Y en ese momento le pregunto, a ver, ¿a quién quieres matar? Y me dice, a mi hermano. Le digo, está bien. ¿Por qué? Porque me humilla, me sobaja, me trata mal, ya no puedo, estoy harto. Ok, entonces le dije, vamos a tomar aquí acción, que es lo primero que hay que hacer. Sí. Vas a hablar con tus papás y les vas a explicar lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, vamos a soltar todas esas emociones porque, ¿qué es tu hermano? Tu hermano es proteína. ¿Sí? Tú quieres matar a tu hermano, pero el cerebro, como no conoce a tu hermano, quien se está eliminando la propia proteína, eres tú a través de los riñones. Es como un espejo. No precisamente, porque el cerebro, como no conoce al otro, nada más lo que siente. Estoy humillado, sentido, entonces quiero matar al otro. Como no lo conozco al otro, yo me empiezo a matar soltando esa proteína. ¿Sí? De esa manera, es una solución para su cerebro para mantenerse vivo, porque el estrés es tan grande que ya no lo puede manejar. Entonces, inmediatamente se internaliza, lo hace propio y por eso se enfermó. Pero entonces, como explica usted, no ve al hermano, por eso usé la palabra bien o mal de espejo, porque solamente se está viendo a sí mismo y a sus propias proteínas y a su propio proceso. Sí, él lo interpreta. El cerebro dice, ok, como no existe el otro, yo quiero matar esa proteína. Entonces, eliminar, sí. ¿Verdad? Eliminar. Yo elimino mi propia proteína, pero él mismo lo hace como un mecanismo de poner una solución al estrés que ya no puede manejar. Tal vez al principio empezó como me molesta, no me gusta, está en un plano fisiológico, psicológico nada más, pero ya en el momento que el cerebro no puede manejar las cosas, entonces lo que hace es cargarlo a la biología del cuerpo, que es por eso que se enfermó de una manera para mantenerse vivo en esta situación. No tiene sentido, pero así trabaja el cerebro. A ver, ese punto usted misma lo dijo, no tiene sentido. O sea, ¿mi cerebro me genera una enfermedad? Es pregunta. ¿Mi cerebro me genera una enfermedad, un mal, para mantenerme vivo? Sí. Suena contradictorio, ¿no? Sí, pero esa es la manera en que el cerebro puede manejar todas estas emociones, toda esta presión, tensión, estrés, para mantenerse vivo. El cerebro no tiene sentido del humor, sentido común o sentido lógico. Todo lo toma literal. Bueno, entonces le pregunto, entonces quiere decir que el cerebro no tiene estas características que a lo mejor muchas personas pensamos que sí, y usted nos explicará, como por ejemplo, lo que nos decía, no tiene sentido del lógico, humor. Sentido del humor o ningún sentido. Por ejemplo, si usted se repite todas las mañanas que tiene, no sé, una nariz como si fuera una patata, ¿verdad? El día de mañana la nariz se va a convertir en una patata. Pero si todas las mañanas se levanta y se trata bien, qué bien me veo, qué bien estoy, qué saludable, lo va a tomar literal y lo va a manifestar en la biología del cuerpo.
Ujú. Ahora, aquí hay, por lo que percibo, dos niveles. Uno es el nivel de lo que mi cerebro, con esas características que usted ha mencionado, opera o siente o percibe. Y la otra es cuando un problema determinado, y me gustaría que me pusiera algún ejemplo, un problema determinado, el cerebro ya no puede con la carga de esa conflictiva y entonces lo lleva a alguna parte de nuestro cuerpo, a alguno de nuestros órganos. ¿Dónde están, vamos a decir, las fronteras, los límites entre mantenerlo solamente a nivel del cerebro o que rebase el cerebro y pase a nuestro cuerpo? Bueno, primeramente, cuando alguien experimenta algún estrés, tal vez le acaban de hablar y le acaban de decir que su mamá está muy enferma, después que su hijo, ¿verdad?, está reprobando el año y en ese momento también recibe una llamada de que su amigo está en coma, en ese momento todas estas emociones están a un nivel psicológico, fisiológico, estoy molesto, estoy preocupado, no duermo, pero en cuanto la persona toma acción, Sí, lleva a su mamá al doctor, parece ser que fue un diagnóstico incorrecto. El primer problema está resuelto. descansa. Descansa. Después va a la escuela y dice, no, pero ahorita las últimas calificaciones, su hijo sí va a pasar el año. Otro problema resuelto. Su amigo acaba de salir del coma, otro problema resuelto. Entonces, este estrés, estas emociones, nada más permanecieron superficialmente y no se cargaron a la biología del cuerpo. Pero cuando el estrés es constante, 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 un ejemplo podría decir, hay 3 maneras en que nos podemos enfermar. A ver, La primera es un trauma shock inesperado. ¿un accidente? Podríamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta señora acaba de tener un fin de semana con su marido, feliz de la vida, estuvo fantástico, una unión completa, llega a su casa y se da cuenta que él tiene un amante. Eso es totalmente inesperado. ¿Por qué? Porque habíamos pasado un fin de semana espectacular. En ese momento, ese estrés, si permanece constante y permanente y si no se encuentra una solución fuera del cuerpo, entonces el cerebro va a encontrar la solución dentro del cuerpo relacionado correspondiente a una área donde tenga la tonalidad del problema. Ahora, otra manera de enfermarnos es mantenerlo todo en aislamiento, en soledad. No se lo voy a platicar a nadie, o no puedo platicar a nadie, o simplemente me lo guardo. Un ejemplo podría ser una señora que llega a su casa, abre la puerta y se da cuenta que le han robado todo. En ese momento, todo el mundo sabe que pasó, ¿verdad? Sí. Un robo en su casa, pero lo que ella siente cada vez, días después, cada vez que entra a su casa y se encuentra, el cerebro la regresa a la primera impresión. La primera impresión donde solamente ella sabe el terror, el miedo que vuelve a experimentar. Eso también nos puede enfermar. El mantenerlo para nosotros, no compartirlo. Y la tercera es un constante estrés, gota a gota. Y en ese tengo un ejemplo. A ver. Y es Joe el cazador. ¿Qué pasa con Joe el cazador? Es el tiempo prehistórico. Las mujeres y los niños se quedan en la cueva. Los hombres salen a cazar, bajan una montaña, cruzan un río lleno de serpientes venenosas, traen el alimento y regresan a la cueva. Sí. Joe tiene el antecedente de que su abuelo se murió hace 5 años, cruzando el río, mordido por una serpiente. Su papá hace 2 años. Y su hermano hace 2 semanas se murió también mordido por una serpiente. ¿Qué sucede aquí? Llega a la cueva y no lo comparte con nadie, se lo guarda. No dice, tengo miedo, ¿qué hacemos? Nada, se lo guarda. ¿Duerme? No duerme, porque todas las noches, al otro día sabe que se tiene que levantar e ir, bajar la montaña y cruzar el río. Entonces ese estrés continúa. Y un día Joe se despierta y se da cuenta que está paralizado. ¿Paralizado? Totalmente. Ahí en su cueva. Totalmente. ¿Por qué? Porque esa es la perfecta solución para la biología de su cuerpo
de evitar el estrés. O sea, tener que salir al río y que me vaya a morder otra de estas venenosas víboras. Exactamente. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Me puedo mantener vivo, me quedo con las mujeres y los niños, sí me siento muy devaluado por lo que acaba de pasar, pero al mismo tiempo no debo de salir con los hombres porque no puedo. Entonces, esa fue la perfecta solución para su cerebro. Sí. Y eso es esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Ahora, aquí hay dos tipos de soluciones que tenemos que poner, ya sea una solución práctica, que a veces no es la mejor, y la solución de la mente. Una solución práctica hubiera sido, yo creo, matamos a todas las víboras. Las víboras, pero sí. Pues no. Una solución de la mente sería construir un puente, hacer unas balsas, ¿verdad? Y cruzar hacia el río. Sí. Ahora, me gustaría compartir algo que yo hago en los aviones, porque me gusta viajar, y les voy a compartir un secreto, pero no me gusta la turbulencia. No es el secreto de volar, ¿verdad? No. Bueno. No me gusta mucho la turbulencia cuando es muy fuerte. Si es ligera, no hay problema. Entonces, lo que hago, ¿verdad? Porque para el cerebro, lo que tú estés viendo es real. Veo una película que me fascina y que tiene unas escenas donde es en Venecia y hay lanchas, disparos, ruido. ¿Qué pasa en ese momento? Para mi cerebro, yo estoy ahí en esa escena con todos los actores. Y totalmente bloqueado el cerebro, estoy ahí y la turbulencia, yo no siento nada. Sea ligera, no ligera, mi cerebro está viviendo ese momento. Porque para el cerebro lo que vemos es real. Ahora, podría hacer el comentario, un poquito saliendo del tema, pero es para los niños que ven, que están en sus juegos donde son de guerra. Para el cerebro, estos niños están en ese juego 1 o 2 horas en medio de una guerra. Las glándulas suprarrenales produciendo adrenalina como locas, los músculos, ¿verdad?, de los hombros, el trapecio tensión, como una roca. O sea, literalmente están jugándose la vida en el juego. Para el cerebro, Para el cerebro que está metido en el juego. Exactamente, en ese momento es lo real. Entonces, por eso hay que tomar sus precauciones, porque ahora vemos a los niños muy pequeños, de 6, 7 años, con un estrés terrible. Pero podría ser una de las causas, es esa. O sea, uno de estos videojuegos, de alguna manera, aunque parezca inocente, que el niño lo tengo entretenido ahí con su videojuego, pero él en realidad no es el niño que yo estoy viendo. O sea, mi hijo que lo tengo en una recámara haciendo ahí sus ruidos con su videojuego en una guerra en Irak, por decir. En realidad ese niño, y más bien su cerebro de ese niño, no está en la recámara, ni está conmigo, ni está en la casa. Él está en Irak combatiendo a X ejército y lo está viviendo al 100%. Exactamente. Así es. Con todas las consecuencias que implica. Exacto. Si estuviera ahí. Exactamente, sí. Su cerebro lo internaliza, lo vive, lo hace biológico, por eso la adrenalina, por eso el estrés, por eso los músculos contracturados, debido a eso. Bueno, pero a ver, déjeme, doctora de Pavía, llevarla por otra puerta de este asunto. Vamos a olvidar los problemas de la vida. Yo sé que es difícil, pero vamos a olvidar los problemas, las serpientes y la guerra de Irak, etcétera. Vamos a pensar que una persona, quien quiera, tiene una vida, digamos, normal, regular, hace lo que casi todo mundo hacemos, pero de pronto un día se empieza a sentir mal, lo deja correr, va al médico porque ya empezó a molestar lo que sea demasiado, y el doctor le dice, ¿sabe usted que tiene usted diabetes, o tiene usted la presión muy alta, o tiene usted un problema con una de las válvulas de su corazón? Lo que sea, es lo de menos. El hecho es que de pronto me sorprendo que tengo una enfermedad que no me la esperaba. Entonces, cuando llego a donde llegue y me siento, digo, bueno, ¿y cómo es que tengo semejante enfermedad? La cual pone en riesgo mi vida, posiblemente, según me dijo el doctor. Si al doctor le falla el tratamiento, me puedo ir de este mundo. Que a lo mejor es para bien o para mal, no lo sé, ese ya es otro tema. Pero a lo mejor me puedo morir. Esa persona, y yo creo que muchas no pasan de ahí. Aquí lo importante es encontrar qué pasó. O sea, tiene que haber pasado algo para que esa persona se enfermó de cualquiera de esos ejemplos. Definitivamente, hay una razón, hay una emoción,
algo que me pasó, algo que me dolió y algo que me dolió muchísimo. O me sigue doliendo. O me sigue doliendo, exacto. Y tal vez no es igual para todos, porque aquí en este trabajo es muy importante es cómo yo me siento. Por ejemplo, una persona, ver a un perrito muriéndose no es importante o no siente nada. Sí. Y para otra persona llora, lo sube al coche, lo lleva al veterinario, sufre y se enferma. Es aquí muy importante es cómo yo lo vivo, cómo yo lo siento, y esto es totalmente personal. Pero sí, hay que ver qué pasó unos 2 meses antes, qué sucedió que me haya impactado, que me haya molestado, que me haya llenado de miedo. Sí, me llegó al fondo del alma, como dicen. Exacto. Pero Ajá. ¿qué puede ser, doctora? Esto nos conectaría de alguna forma a lo que nos platicó en la visita anterior a Silencio. Nos conecta a nuestra genética, a nuestros antepasados, sin tratar de meternos en algo que ya se trató, no por prohibición, simplemente para entrar más de lleno a este tema. ¿Por qué puedo ser tan sensible ante lo que le pasó a ese perrito? Sí, definitivamente son experiencias que hemos vivido o que vienen en nuestra memoria celular y que de alguna manera nos detonan en un momento dado. Memoria celular. Entonces, este personaje que narré, que ahora llegó a su casa con toda una caja de medicinas, recetas y toda clase de comentarios de su médico que no son nada agradables, esa persona en ese momento, ¿qué debe de hacer? Debe de tener la mente tan clara como en este momento estamos tratando de tenerla usted y yo con el público y decir, es que ha de haber algo en mi vida, o hubo algo en mi vida, o puede haber algo en mi vida que me tiene muy estresado, muy preocupado, muy devaluado o lo que sea, y eso me está generando esta enfermedad. Si es así, entonces, ¿qué hago? Por lo general nadie piensa en eso. Por eso está usted aquí este día. Exactamente. Entonces sí es importante, claro, de alguna manera encontrar qué pasó. Y puedo poner un ejemplo. A ver. Este señor tenía problemas en sus riñones, después estuvieron normales, funcionando normalmente, de repente nuevamente empieza el problema en el riñón. ¿Y qué es lo que le pasó entre ese tiempo? Su mejor amiga muere, pero lo deja como albacea para que él se encargue de su voluntad con respecto a todo el dinero. Toda la herencia. Toda la herencia. Y en ese momento toda la familia se le viene encima a él. ¿Qué pasa con él? Él se llena de miedo, de mucho miedo, porque teme, no puedo, ¿qué tal si esto me impide llevar la voluntad de mi amiga? Es dinero, me lo están pidiendo, yo estoy haciendo el mejor uso. ¿Qué diría ella? Exactamente. Bueno, ella, yo sé que le dio toda la confianza. Sí, pero de todas maneras puede ser un pensamiento, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasa con él? Que él tiene miedo, es relacionado con el dinero, y esa es la conciencia, la tonalidad del riñón. El riñón tiene la conciencia del miedo y además, ¿qué es la liquidez? Agua. Los riñones son agua. Es el único órgano que se maneja con agua. Sí. Y el agua es dinero. Entonces, por eso sus riñones se vuelven otra vez a enfermar. Resuelto todo esto, otra vez sus riñones volvieron a la normalidad, a un funcionamiento normal. O sea, resuelto el asunto de el reparto de la herencia, y lo que me está usted diciendo, doctora de Pavía, es que en ese momento fulanito, como se llame, regresará a su normalidad con sus riñones. Sí, exactamente. Pero ¿qué pasa si se convierte en uno de esos asuntos que son muy típicos casi en todos los lugares, donde se vuelve un problema de juzgado que tarda años y años y años en resolverse y todo el tiempo sigue viviendo en estrés, en culpa, amenazado? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Quién va a ganar la carrera? ¿La va a ganar el juez o la van a perder los riñones? Aquí lo aconsejable es como hacerse a un lado, ¿verdad? Yo sé que es muy fácil decirlo, pero darse esa paz de mente, tranquilidad, recuperarse, estar consciente, ¿verdad?, de lo que está sucediendo para que no acabe dañando más biológicamente a la persona. Y encontrar una solución. En cuanto se encuentre la solución, ¿verdad?, va a haber un descanso y la persona vuelve a la normalidad.
perdón que le interrumpa. Vamos a suponer que esa persona, de pronto, por sí misma o por un consejo, esta persona dice, voy a hacer eso que dijo la doctora. Entonces voy a poner una distancia con el asunto, que el asunto existe todavía, y yo voy a mejorarme y curarme del problema que me está causando toda esta circunstancia en los riñones. Pero vamos a pensar que de alguna forma esta persona, y esto ya se lo comenté, se lo pregunté hace un rato, esta persona no tiene la suerte en la vida de poder conectar las dos cosas. ¿Querría esto decir que las personas, porque imagino que son millones, creo que han de ser como la mayoría en el planeta, quiere decir que están de alguna manera pseudo condenados a tener que padecer la enfermedad tope donde tope y a lo mejor ni siquiera resolver el problema, o si resuelven el problema de la herencia, ya la enfermedad X va a estar tan avanzada que pues solamente va a tener que esperar que se vaya al panteón? No, bueno, sí, muchísimas personas están en este caso, pero si cuando se resuelve el primer conflicto que fue el que creó la enfermedad, aunque esté muy avanzada, claro que se puede regenerar siempre y cuando resolvamos qué fue lo que pasó, que se encuentre, qué fue lo que sucedió, que me sacó de mi balance y que permitió que mi cerebro dijera, a ver, te enfermo para mantenerte vivo. ¿Se puede decir en este año 2015, doctora de Pavía, es pregunta, por supuesto, ¿se puede decir que todas las enfermedades, desde lo que se llama un catarro, una tos, estoy poniendo cosas simples, hasta una enfermedad gravísima, por decir una que todo mundo conoce el término y la enfermedad, muchos de ellos el cáncer, todas las podríamos evitar si supiéramos que son producto de lo que nos está explicando? Si tuviéramos más conciencia de lo que nos está pasando, para no dejar, ¿verdad?, que caiga en nuestra biología, que se pueda manejar todavía a un nivel fisiológico, psicológico. Ok, hay este problema, lo voy a manejar. No voy a dejar que mi cerebro use todo su 100% para poder manejarlo. Lo podemos intentar con el conocimiento y la conciencia. Bueno, se lo he comentado a algunas otras personas que he tenido el gusto de conversar con ellos aquí en este programa y en otro en el pasado. Cuando les digo, bueno, es que si hubiéramos sabido esto, otra circunstancia hubiera ocurrido. Entonces, tal pareciera, y es pregunta ahora, tal pareciera que la solución no está en ir a ver al otorrino, mire, alguna enfermedad de tener porque me está dando tos, al otorrino o posiblemente al oncólogo o al que usted quiera, sino primero tendría que ir a ver qué, a quién. ¿Me paro frente al espejo y me hago estas preguntas o voy a ver a un psicólogo o qué hago? No, definitivamente tienen que ver a su médico. Eso no es ningún reemplazo. Pero muchos médicos no dicen esto. Ellos inmediatamente le van a hacer estudios y a gastarse miles de lo que sea en píldoras. Sí, esto va a ser lo complementario para encontrar cuál es la raíz del problema, solucionarla y el cuerpo entonces va a reaccionar de una manera normal. Pero perdón, ya sabe usted y todo el mundo que soy medio terco o terco y medio, pero es mi papel aquí. Yo no conozco en mi vida muchos médicos, que afortunadamente no he tenido que ver muchos en mi vida, que me hayan dicho, señor fulano, es que el problema es que, a ver, vamos a ver, ¿qué problemas tiene usted en su vida, emocionales? ¿Qué cosas le están afectando? ¿Quién le hizo algo? ¿Quién esto? ¿Quién el otro? La mayoría lo que hacen es lo que le decía hace un rato. Le mandan a hacer todos los exámenes del planeta, le toquetean por todos lados, le hacen una receta gigantesca y después de laboratorios vienen las píldoras y luego las visitas y muchas veces muchos de ellos acaban muriéndose o acaban de alguna forma muy limitados en su vida, pero ninguno de esos médicos, y cuando digo ninguno no digo todos, pero casi ninguno, entra a este terreno.
Algunos ya empiezan a tomar en cuenta la parte emocional, pero sí es muy importante el diagnóstico. Sí tenemos que saber qué está pasando exactamente en el cuerpo para saber de dónde viene. O sea, ¿ya hay una correlación entre órgano y tipo de problema? Definitivamente, ha existido por muchísimos años. A ver, deme algunos ejemplos, por favor. Por ejemplo, los huesos. Ujú, Cuando una mujer se siente muy devaluada, sí. lo más seguro es que empiece con una osteopenia y después una osteoporosis. Es- Devaluada en el sentido de que ya sea su marido la el marido devalúa, la sus devalúa, los hijos, hijos, o en el trabajo, o de alguna forma no la tratan como ella considera que debe ser tratada y se siente que tiene menos valor. Se siente como peso mexicano. correcto. Ahora, problemas digestivos, por ejemplo, ¿qué no puedo digerir? ¿Qué ha pasado en mi vida que no puedo digerir? Asimilar, ¿verdad? Intestino delgado e intestino grueso, eliminar. Ujú. Entonces, claro, ahí lo vengo cargando, ¿verdad? Por eso me siento mal y aparentemente no hay ninguna razón lógica por la cual esté pasando, pero sí, hubo un evento, ¿verdad? Que el Ujú. cual no pude manejar y ya se convirtió Y se quedó atorado. y se quedó atorado en el estómago. O sea, voy a irme más directo. Una persona que padece de constipación, como decían hace algunos siglos, y en otras palabras no puede ir al baño. Y sufre muchísimo, ¿verdad? Porque intenta y a veces pasan días y días y se toma no sé cuántas cosas y no va al baño. Es una persona que no está pudiendo procesar, digerir algo emocional. Definitivamente. ¿Qué tan sucio, tan horroroso, como lo que pasa por el intestino Ujú, grueso, ha pasado en mi vida, que ujú, no lo he podido soltar, que ujú. no lo he podido dejar ir y que me está, bueno, lastimando en demasía? Podría ser, doctora de Pavía, que, porque una forma es verlo como no puedo ir al baño, pero la otra puede ser, y es pregunta, que la persona, porque no ha podido evolucionar el problema, ella misma esté guardando toda esa suciedad, como usted más o menos le llamó, porque de alguna forma algo le representa el guardarla. Definitivamente. ¿Qué es el único órgano de todo el cuerpo que guarda? Pues el Que guarda intestino. la basura. Exactamente, es el intestino grueso que guarda toda la suciedad. Y puede ser que yo o cualquiera quiera guardar esa basura, aunque la basura me haga mal. Sí, Inconscientemente sí. inconscientemente sí. Inconscientemente sí, porque no lo he soltado. Cada vez que me acuerdo de esta personita de lo que me hizo tan sucio, Ujú. ¿verdad? Pues ahí lo guardo, ahí lo guardo. Por eso era el soltar las emociones, eliminarlas, solucionarlas hacia afuera del cuerpo. ¿Para qué? Para dejarlo en libertad de que haga todas sus funciones sincronizadas y correctamente. Bueno, y si le pasa al revés, si le pasa al revés, vamos a pensar a alguien que tiene el problema, por eso dije lo opuesto. Se toma un pan y corre al baño. Se toma un vaso de leche y corre al baño. Lo que usted quiera y siempre se la pasa en el baño y no puede vivir en paz porque es terrible tener que estar cerca de un baño. Lo mismo, tenemos que ver qué pasó, qué le sucedió, que es imposible detenerlo. Así como No lo entra, tolera sale, y no lo entonces lo tolera. suelta y lo Lo- suelta y lo suelta. exactamente, lo suelto porque no lo puedo manejar, no lo puedo detenerlo, no puedo asimilar hacia afuera. Ujú. Bueno, este, ¿dónde para las personas que estamos escuchando lo que usted nos está platicando esta tarde aquí en silencio, existe alguna, yo no sé, bibliografía, elementos en el mundo de las computadoras, donde alguien que esté escuchando diga, yo tengo esto, ya que en cuenta que a mí me pasa tal problema, voy a tratar de encontrar la correlación entre el dolor espantoso que tengo de cintura o las rodillas, o me cuesta trabajo caminar, o a lo mejor tengo dolor de cabeza todos los días, o la famosa migraña tan discutida. ¿Hay alguna forma de correlacionar esto? Sí, ya hay varios documentos, hay dos diccionarios en francés que yo conozco que hablan de todas las enfermedades y su correlación con los órganos y qué conflicto es el que hace que aparezcan. También en el internet hay mucha información. ¿Es Sí. confiable? Oh, definitivamente.
Se lo pregunto porque yo me Sí. quiero poner el papel, como siempre, del público y el público Sí. no es uniforme. Hay personas que digan, no, es cierto, y hay personas que digan, no, y pues, ¿cómo está eso? Sí, sí es confiable. Claro, muchas veces cuando tú te ves, pues no ves toda la información. Como digo yo, todas las piezas del rompecabezas no las ves. Ujú, A que cuando alguien te lleva de la mano y te trata, hacer a ver qué pasó, cómo sentiste, porque muchas veces se nos olvida. ujú, Entonces, estas preguntas son las más importantes cuando trabajamos con alguien para saber qué pasó, cómo pasó, porque es donde vamos a encontrar la respuesta. ujú, Sí, podemos saber que la rodilla, ¿verdad? Es inflexibilidad y es enojo, pero ¿qué pasó para que yo me ujú, sienta así? Y muchas veces tengo la información, pero hay más detrás que hay que encontrar. ujú. El cerebro permite en su operación, digamos, normal, que si hago el ejercicio que dice usted, doctora, permite que yo pueda encontrar que esa dificultad para caminar, como el ejemplo que puso, este, venga a mi mente, o sea, el cerebro me permita abrir una puertecita y recordar que tal situación que sucedió, a lo mejor no fue ayer, a lo mejor fue hace 15 años, es la que me está causando esto. Claro que sí, nuestro cerebro funciona como una biocomputadora y todo lo guarda en archivos, Ujú, todos. Por eso siempre, si algo nos está pasando en la vida, lo más seguro es que ya nos pasó una vez ujú, antes. Es como si checamos en nuestro celular, ¿verdad? Buscamos el sí. correo de Lolita y Ujú, salen todos los correos de Lolita desde el primero donde registramos su correo electrónico. ujú, Entonces, lo mismo hace el cerebro. Y si ya estamos en esa búsqueda, el cerebro encontrará qué fue lo que pasó. A ujú, veces se tarda un poco. Recuerdo un caso de una niña que vi hace varios años donde había totalmente una falta de tono muscular, no podía ujú, moverse sí. y viendo una tomografía de su cerebro descubrí que había dos conflictos auditivos y le Ajá. pregunté a la mamá, ¿qué pasó? Aquí dice que tú tuviste 2 veces, escuchaste un ruido espantoso cuando estabas embarazada de ella. Ujú, La señora se tardó 3 meses en acordarse. Y aquí no tiene que ser grave. La gente a veces piensa que todo tiene que ser grave y fatal. No, no, no. ujú, Ella estaba felizmente acostadita, acurrucada con su marido en su camita a las 3 de la mañana, abrazados, ella con su pancita de esta bebé. Y en ese momento, en la parte de atrás, empezaron a hacer una construcción y él ujú, ujú, la despertó 2 veces. Fue ese día y un día más tarde, unas ujú, semanas más tarde. Esos dos conflictos fueron los que afectaron. Y sí se acordó para su bebé, pero se tardó 3 meses. ujú. O sea, no tenemos que exigirle al cerebro, ya lo decía, el que te acuerdes en un segundo. No, O no. sea, es como ir a Pero buscar un documento a una oficina de gobierno. Me van a decir, venga en 3 meses y le voy a tener su expediente. Puede sí, ser. puede ser. Pero ya cuando al cerebro le decimos, a ver, tenemos que encontrar esto, ¿de Ujú, dónde viene? Nos va a dar la solución. ujú. Ahora, la persona que diga, no, 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 yo no creo en esto. Yo no creo en esto, punto. Yo voy a seguir yendo a la farmacia a comprar X píldoras y pastillas y tratamientos o con los médicos que voy y a mí que no me vengan con asuntos del cerebro y de la psicología o de cualquier cosa parecida o similar. Yo voy a seguir por ese camino, pero nunca hace lo que está usted diciendo que hay que hacer. ¿Cuál es el resultado para esa persona? Pues todo depende de su condición y de lo que esté padeciendo, O sea, definitivamente. es obvio que la parte biológica Sí, se va sí. a seguir enfermando hasta No, pues que ya se enfermó y nada más ahí se está se va manteniendo. agravando, Claro, hasta que a lo mejor se nos va, sí, en un caso extremo. exacto. Sí. Pero alguien también preguntaría, doctora de Pavía, alguien preguntaría, bueno, es que nos tenemos que ir. A lo mejor no a los 17 años o a los 27, pero nos tenemos que ir algún día, porque si no estaría terrible el metro de cualquier ciudad del mundo, que de por sí están terribles en cuanto a saturación. No cabríamos, nos tenemos que ir de algo. ¿Cuál es la diferencia entre enfermarse? Aquí estoy hablando de personas que finalmente pueden ser ya mayores de edad o pueden ser personas de la edad que usted quiera y que de pronto se enferman de algo y pierden la vida.
Alguien diría es que es natural. Hasta cierto punto es natural. Nadie nos garantiza, aunque por ahí usted ha dicho en algunos documentos suyos que nuestro cuerpo está construido, si me permite, para vivir entre 100 y 125 años, lo cual me dio una gran alegría, pero y le tomo la palabra. Pero al final, si quiere usted de los 125, nos tenemos que ir. No, definitivamente, somos una máquina perfecta, pero también, ¿verdad? Se va deteriorando normalmente, pero una enfermedad es algo que nos pasó, que nos impactó y que no supimos manejarlo. Y puede ser algo bueno. Voy a poner un ejemplo muy bueno de un shock que yo recibí. Buenísimo. Hace unos años estaba yo buscando una persona y no la encontraba. Entonces ya había decidido, ¿verdad?, buscar detectives privados, pero me latió hacer algo y me funcionó. Uh-huh. Y una noche recibo la llamada del hermano de la persona que estoy buscando. ¡Ah! Hubieran visto mi shock. Buenísimo. Pero hacía muchos años que no hablaba con esta persona. Uh-huh. Bueno, el sistema inmunológico fue a dar al suelo, pesqué lo que había, uh-huh, porque no me enfrié, no me dio el chiflón, no me dio frío, nada, ni me mojé, uh-huh, pero me dio una enfermada, bueno, de toda la noche del shock bueno. Ya en la mañana estaba yo bien, uh-huh, pero hasta un shock bueno nos puede enfermar. Es contradictorio. Exactamente, pero ese shock, ¿verdad? Aunque fue muy bueno, mi pobre sistema inmunológico se bajó, uh-huh, y pescó lo que había. Bueno, pero nada más hasta ahí, o sea, sí, y ya después, hay un límite, no me voy a enfermar de algo grave por una buena noticia. No, pero ese momento, claro, uh-huh, hubo una reacción de mi biología, de mi cuerpo, uh-huh, pero como ya estoy resuelto, ya lo encontré, qué felicidad. Entonces, como ya lo encontré, descansó y mi sistema inmunológico. Y volví a una normalidad. Uh-huh. ¿Por qué razón no nos enseñan esto? Yo sé que usted no es la secretaria de Educación Pública del planeta, pero yo imagino que desde los pequeños, desde los niños, sería muy conveniente que pudiéramos, no porque sea niño, pero desde niños pudiéramos tener la dosis necesaria de información, porque se padece a veces toda la vida de problemas como los ya explicados por usted, y no tenemos nada al respecto más que pensar en el señor o la señora de la bata blanca. Sí, aquí de veras hay que hacer una conciencia para que todos enseñemos, pues desde niños, a estar en contacto con nuestras emociones. ¿Qué siento? ¿Me molestó? ¿No me molestó? ¿Me enojé? Porque de esa manera uh-huh, podemos, pues, vivir mucho mejor, en un mayor balance. Uh-huh. Un último punto, aunque sé y siempre lo señalo en muchas de las conversaciones, que hay temas que se puede uno pasar meses o años hablando de ellos y bueno, ya hablaremos de muchas cosas con el tiempo, si usted así lo desea. Pero en una vida vamos a llevarlo al ejemplo más sencillo para ir cerrando. Vamos a pensar que no tengo así cosas graves en la vida que me estén molestando. Tengo una vida que ni soy el más rico, ni soy el más pobre, ni soy el más importante de la empresa, pero tampoco tengo un cargo que me sienta yo mal. Tengo una familia normal, que le pasan cosas normales, vivo en una ciudad más o menos normal, todo es promedio. Pero hay cosas que me molestan de ese promedio. Entonces, a veces me molesta que tengo un jefe que le encanta a la hora que me voy a comer, me dice, oiga, ¿no viene por favor tantito? Y el tantito es que me dejó sin comer. O a lo mejor sucede que el bebé que acabamos de tener en casa, pues está en la etapa de no dejarnos dormir, ¿verdad? Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y eso me estresa. No son problemas muy graves, yo diría ni graves. ¿Hay alguna forma de aislarme de eso, del tránsito que casi no se mueve, de las mismas noticias que escucho en la radio, en la televisión, que leo, que de alguna manera son impactos que recibimos? ¿Hay alguna forma de que ese nivel de problemáticas vivan aisladas de mi sistema, tanto cerebro como biológico? Pues sería vuelvo a lo mismo, a poner conciencia, ¿no? Como persona, o sea, siento mucho que esté pasando allá, pero no lo voy a hacer interno. No lo compro. Exactamente, no me lo pongo de abrigo. Uh-huh. Y no porque seamos egoístas. No somos egoístas, pero para el cerebro no conoce a los demás. Entonces,
Solamente lo entiendo, pobres, si puedo tomar acción, lo hago, si puedo dar una solución, lo hago. Ocúpate sin preocuparte, ¿verdad? Si lo puedes hacer, y eso es una manera de mantener tanto nuestro cerebro como nuestra biología del cuerpo de una manera más sana, estable y balanceada. Entonces, lo que, en suma, lo que creo haber entendido, no porque usted no lo explique bien, sino estoy preguntándole a mi cerebro en este momento, lo que creemos haber entendido mi cerebro y yo es que todo lo que le sucede a lo que es mi parte biológica, mi cuerpo, está conectado con circunstancias de tipo emocional, con problemáticas que pueden ser ligeras o muy graves, que no hago esta reflexión, esta conexión, y por lo tanto me fijo solamente en el problema, lo sufro, lo padezco, quién sabe hasta dónde vaya a llegar, puede llegar hasta el cementerio o al hospital o a vivir miserablemente, simplemente porque no he tenido esta información que usted nos está dando en este momento. Correcto. ¿Está correcto así? Está correcto. Bien. Bueno, ahora, usted la última vez que nos visitó en nuestro estudio, nos comentó sobre su más reciente libro, que comentamos y fue el motivo de esa entrevista. ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido resultados entre lectores, etcétera, que sean soluciones? Sí, ya están los dos libros impresos, tanto en el idioma español como en el inglés. Están ya a la venta en Amazon.com y como ya abrió Amazon México, tienen que estar ya a la venta la próxima semana en Amazon.com.mx. Ya, pero ya están los dos. Quien está interesado, y ahorita me repite si es tan amable el nombre del libro, es en México ya lo pueden conseguir. La próxima semana. La próxima semana. Ya. Bueno, es que yo veo muy rápido. Ya lo pueden conseguir la próxima semana. En el caso de Estados Unidos ya, y en el caso de los vecinos del norte. Por eso, Amazon.com es para Estados Unidos, pero también lo puede enviar a México con su respectivo. Y Canadá también. Y Canadá también. O en cualquier lugar, de alguna forma. Sí, Amazon tiene algo global, entonces inclusive si alguien en Argentina quiere comprarlo. Hay global es Amazon, ¿verdad? Si alguien está en Argentina y lo quiere comprar directamente en Amazon.com en Estados ¿El título Unidos. cuál es? Las respuestas a tu vida comienzan desde aquí, conócelas. Las respuestas de tu vida comienzan desde aquí, conócelas. Bien. Bueno, pues yo creo que doctora de Pavía en esta segunda conversación nos deja una tarea que, como lo expreso a veces, no lo digo por adular a nuestro entrevistado, en este caso entrevistada, pero sin haber terminado, cosa que terminaremos en unos cuantos segundos, me abre, y espero que le haya abierto a muchas personas, una puerta de muy buen tamaño, en la cual es una forma de vernos y de ver las cosas y de ver nuestras enfermedades, si las tenemos y si no las tenemos, para prevenir que no las tengamos, y saber poner limitaciones. Y una cosa que me pareció muy importante, yo no lo descubrí, pero me pareció muy importante: el cerebro no es lo que pensamos muchas veces que es. Él solo está viendo a la persona, su cerebro la ve a usted, el mío me ve a mí, y está preocupado por usted el suyo, por mí el mío, y de eso nos protege. Él no sabe de los problemas que tengamos con Juan o con Pedro. Solo cómo nos sentimos. Solo cómo nos sentimos. Exacto. Pero no hace toda la conexión completa que nosotros sí hacemos y andamos todo el día enojados o lo que sea. Sí, pero nada más estar alimentando, ¿verdad?, todos esos sentimientos que traemos en nuestro cerebro y que si no tomamos acción y damos una solución, se van a cargar en la biología del cuerpo y entonces sí nos vamos a enfermar. Muy bien. Bueno, para decirle gracias,
Le quiero hacer una petición, un favor. La próxima ocasión que pase usted por esta parte del mundo, usted dijo, hay que saber perdonar. Y es algo también muy complejo. Es más, muchas personas creo que no sabemos que hay que saber perdonar. Es más, ni lo sabemos. O tenemos una idea medio equivocada o bastante religiosa del perdón. Pero como tiene su origen en la parte biológica de nosotros, incluyendo el cerebro, a ver si la próxima ocasión, entre otras cosas, podemos platicar de cómo podemos hacer que el perdón se presente, cómo nos va a beneficiar y si finalmente perdonar no me va a hacer sentir tonto, porque te perdoné porque me hiciste esto y entonces ahora ni me quedé con esto que me quitaste o que me hiciste y aparte de eso todavía te tengo que tratar y hacerte sonrisas. Perfecto, lo podemos trabajar la próxima vez, podemos hablar de ello. Muy bien, la perdono. Te dijo que sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Susi de Pavía que nos acompaña aquí en silencio y pues esperemos que sea de utilidad para nuestro auditorio que seguramente lo va a hacer. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Pues nos ha dejado una tarea, me parece que una tarea muy importante porque mucho de lo que reflexionemos, de lo que nos ha dicho ella, puede y debe de modificar muchas de las situaciones que ya nos platicó. Y yo creo que todos queremos tener una buena salud, no solamente física, no solamente emocional, también mental, también de actitud, porque es una de las reglas combinadas para poder salir adelante ante los retos que nos presenta la vida. Así que, bueno, pues ahí queda todo eso para que lo pensemos. Yo por mi parte lo voy a hacer. La frase del día de hoy fue dicha por el actor estadounidense James Dean y él dijo lo siguiente: no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Qué interesante. Y si digo que interesante es porque sí me parece interesante, porque a veces como que nos empeñamos, ¿no? Si el viento va hacia el noroeste, por decir, como que dejamos las velas, nuestras velas de nuestra vida, al noroeste. Y cuando nos damos cuenta, estamos llegando al puerto equivocado. Sí, el punto aquí es ser flexible y de la misma manera llegar a nuestro destino, pero con flexibilidad. Una pregunta que tiene que ver con el cerebro. Hoy estamos muy cerebrales en este programa. Vamos a pensar que alguien dice, sí, yo soy flexible o quiero ser flexible, pero resulta que lo que le falla es que no se da cuenta que va al puerto equivocado. ¿Cómo se le hace para poder tener esa, ahora sí que voy a usar uno de los términos, me voy a robar una palabra de Justin, de su idioma, esa awareness, esa conciencia de que a lo mejor sí queremos cambiar las velas, pero no nos damos cuenta que vamos al puerto equivocado? Yo creo que nos tendríamos que dar cuenta si estamos obteniendo resultados o no. Si no estamos obteniendo resultados, muy probablemente estamos siendo inflexibles con nuestras decisiones y estamos tomando los mismos caminos erróneos que nos llevan al mismo lugar. Bueno, pues ahora sí que me la contestó con algo que yo creo que nadie puede decir que no es posible darse cuenta. Es muy cierto. Si vemos que los resultados, dependiendo de lo que estemos haciendo, van siendo los resultados que no queremos, lógicamente es que tenemos que cambiar de rumbo las velas y ser flexibles, como nos decía Andrea, para
para llegar al puerto que deseamos llegar. Gracias, Andrea. Bueno, y ahora vamos con Doña Historia. Ya nos acompaña aquí en el estudio y nos tiene algunos de los muchos puntos que se recuerdan hoy en esta fecha, y vamos a repasar algunos que seguramente van a ser, espero, de interés para ustedes. 1846. Déjeme, aquí le voy a tomar unos, no sé si segunditos o me paso al minuto, un poquito más. En el año de 1846 se lleva a cabo lo que fue la última batalla que finalmente le hizo perder a México la Alta California. O sea, para ponerlo así rapidito, de San Isidro, de Tijuana, de por ahí, para arriba. Todo lo que es el estado de California, que pertenece a los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿cómo sucedió? Porque como que hay un patrón, cada vez que revisa uno estas cosas, hay un cierto patrón, una repetición de algo. Fíjese que era el 7 de julio, ya lo dije, del año que ya mencioné, 1846, y resulta que en ese día sucedió lo que sucedió, pero antes habían pasado algunas circunstancias. Por ejemplo, California, en aquellos tiempos, era un lugar bastante deshabitado. Tenían un gobernador que respondía a los intereses mexicanos. El nombre era Pío Pico. Y este hombre de curioso nombre y apellido, el señor Pico, por eso en Los Ángeles hay un bulevar que lleva su apellido. Bueno, pues este señor tenía un disque ejército de 100 personas, muy mal equipadas, el señor gobernador. Y bueno, pues él pues supuestamente tenía que cubrir una extensa área. En aquellos tiempos había una zona donde vivían 1,500 personas nada más, 1,500 personas, y le llamaban el pueblo de Los Ángeles, popularmente así le decía la gente, el pueblo de Los Ángeles. Ahora vea usted en lo que se convirtió el pueblo de Los Ángeles. Bien, y tenía 1,500 habitantes dicho pueblo, 1,500 habitantes, que seguramente ahora los encontramos en un tramo muy breve de cualquiera de los llamados freeways de la zona de California o de Los Ángeles. En aquellos tiempos, los Estados Unidos ya habían hecho varios intentos de quedarse con la California mexicana, y había más o menos unos 500 marinos de los Estados Unidos, todos con su traje azul marino, por supuesto, su uniforme, y ellos estaban en unos barcos ahí frente a las costas de la California mexicana. Se veían así con el ojo limpio, a simple vista se veían los barcos. ¿Y por qué estaban ahí los barcos de los Estados Unidos? Que por cierto, tuvieron que navegar 19,000 kilómetros para dar toda la vuelta desde el Atlántico. No había canal de Panamá. Tuvieron que dar toda la vuelta, ya sabe usted por dónde, para llegar a California y estar anclados frente a la misma. La razón es que Estados Unidos, en medio de todas sus convulsiones de todo género de los años anteriores, le debía dinero a los llamados británicos, y Estados Unidos no tenía dinero, era así como la Grecia de ayer.
y de hoy y de mañana, no tenía dinero para pagar. Y los británicos dijeron, no, esta me la cobro. Entonces, para eso querían quedarse nada inocentes ni nada tontos con hierbabuena. Les encantaba hierbabuena, tenía unas vistas preciosas, colinas, el mar, era un lugar de veras encantador. Hoy se llama la ciudad de San Francisco, California. Así que los estadounidenses de aquel tiempo decidieron atacar a quienes estaban presentes en tierra, que eran los soldados de Pío Pico, el que supuestamente nos representaba. Y entonces Pío Pico, pues lógicamente lo pescaron a las 7:30 más o menos de la mañana, estaban un tanto cuanto dormidos, literalmente, y perdieron la batalla. Perdieron la batalla y Estados Unidos empezó a quedarse con esta zona. Quiero decirle dos últimas cosas. Una, no se disparó un solo tiro. Los estadounidenses no tuvieron que disparar una sola vez. Y del otro lado, pues lo intentaron, pero pues no sirvió de mucho. Y al final de cuentas, disparos, los únicos que se dieron, tristemente para México en su momento, pues fueron los 21 cañonazos cuando fue colocada la bandera de los Estados Unidos, fue izada la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica de aquellos tiempos por parte de los marinos norteamericanos o estadounidenses, y así es como terminó, entre comillas, terminó la historia, a grandes pasos. Déjeme decirle que los británicos se quedaron pues viendo desde el mar, desde sus barcos, porque dijeron, no, pues aquí ya no tenemos cabida, así que es donde California pasó a manos, ya sabe usted de quién, y desde Hierbabuena, San Francisco, hasta el pueblo de Los Ángeles, y luego se fueron extendiendo con mucha facilidad en todo lo que restaba, se quedaron con esa zona. Es otra de los temas precisamente que hoy se recuerda en el año de 1846. Hablando de la historia, en 1865, eh, cuatro conspiradores del asesinato del presidente Abraham Lincoln. Ya una vez hablamos de cómo ocurrió y por qué, etcétera, etcétera. Bueno, pues aparte del pseudoactor que lo asesinó y otras cosas más que hizo en el teatro, pues déjeme decirle que encontraron a otros más y los colgaron. No se anduvieron por las ramas, los colgaron y con eso terminaron por lo menos con este grupo de personas que ya para efectos prácticos habían terminado con la vida de Abraham Lincoln, que seguramente desde el punto de vista de los hechos prácticos había hecho más en la vida que todas estas personas que se organizaron para matarlo. Por otra parte, en 1898, ya muy cerca de 1900, en 1898 estaba como presidente de Estados Unidos el señor William McKinley, y él firmó una resolución en la cual Estados Unidos de Norteamérica se anexó un día como hoy las islas de Hawái y pasan a ser también parte de los Estados Unidos, un estado más. Así que, bueno, si no lo hubieran hecho, si McKinley no hubiera hecho eso, pues se hubiera quedado como hawaiano el presidente Obama, y a lo mejor no le hubiera sido posible entrarle a la carrera presidencial, pero bueno, es un supuesto muy relativo. Y quiero
culminar con este viaje por la historia. En el año 2005, hace 10 años, en el año 2005, yo recuerdo porque era algo que se percibía y porque se veía en la televisión, se veía en las calles, se escuchaban los autos de la policía, los bomberos, las ambulancias, se escuchaban altavoces, se percibía que el tráfico no fluía. Bueno, recuerdo que andaba yo por allá hace 10 años, en aquellos días, en Londres, y fue un día que hoy se recuerda como uno de los días también muy, muy, muy tristes en Londres, porque 4 personas que pues llevan sus principios islámicos en el mundo del extremismo, decidieron 3 de ellos meterse en el famoso tube, como le llaman los ingleses, o el underground, o el metro si prefiere, y se subieron a 3 carros de metro, y cuando iban circulando dentro de los túneles, en diferentes, repito, carros, tiraron de la cuerda y se hicieron volar a sí mismos, cargados de explosivos, y mataron a 56 personas muertas en algunas líneas del metro de Londres, y estamos hablando de media mañana, y en un autobús de estos de doble piso, propios de la Gran Bretaña, también se subió uno de estos personajes extremistas islámicos y tiró de la cuerda y bueno, destrozó el autobús. Autobús que me tocó verlo. Esto fue en una de las de los parques, de las plazas que le llaman, que se llama Tavistock Square, y era uno de los autobuses, vamos a decir, modernos, porque siempre hay una combinación de algunos antiguos, pero que caminan bien, y algunos muy modernos. Y bueno, lo dejó como una lata de sardinas. Recuerdo perfectamente cómo se veía que estaba fuera de su carril, se veía, por supuesto, que había policías rodeando la escena, cual debe, había personal médico haciendo la investigación adentro, se veía cómo se movían las sábanas de aquellos que tapaban los cuerpos de quienes fallecieron dentro de este autobús y que iban a lo que hubiera sido, pero pues no deberían de haber muerto así. Eso lo digo como terrícola. Y todo el techo totalmente enrollado. Fue tal el impacto, imagínense, para haber despegado de los postes superiores del techo del autobús de 2 pisos y bueno, lo destrozó, cristales y no sé cuántas cosas. Fue una impresión, pues, ver ese autobús hace 10 años en la ciudad de Londres. Y aparte de los 56 lesionados, 700 personas heridas, de las cuales hay algunas que a 10 años todavía siguen arrastrando sus heridas porque fue imposible médicamente el volverlos a su estado, digamos, original. Hasta mañana, muchas gracias, adiós. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.